La buena alimentación nos puede ayudar en el proceso oncológico, sobre todo desde el punto de vista físico y emocional, para contribuir a que la paciente pueda tanto afrontar mejor los tratamientos, minimizar los efectos adversos que puedan tener cada uno de los tratamientos que vaya a recibir, incluso luego en la recuperación de la paciente una vez que ha pasado o ha terminado todos los tratamientos. Es muy importante saber y diferenciar. La nutrición va paralelo al tratamiento médico, es decir, la nutrición nunca va a curar la enfermedad oncológica. Si la enfermedad se puede curar o se puede estabilizar es gracias al tratamiento oncológico, el tratamiento médico, el que le da su equipo de oncología. Y con la alimentación paralelamente podemos mejorar todos esos baches que pueden aparecer durante el camino, relacionados sobre todo con la alimentación, que es algo que al fin y al cabo hacemos cada día y muchas veces al día. Pues realmente no es que tengamos que cambiar algo en nuestra alimentación. Lo más importante y lo que debería ser, y así lo dice la evidencia científica, es que el paciente oncológico, desde el momento en que se diagnostica la enfermedad, debería ponerse en manos de un profesional cualificado en nutrición oncológica, porque es muy importante hacer una buena valoración nutricional desde el principio de la enfermedad para saber el punto de partida en el que se encuentra cada paciente. Y esto puede impactar de forma muy importante tanto en el éxito del tratamiento como en el pronóstico de la paciente. Fundamental que la paciente esté bien nutrida para que esos tratamientos puedan hacer o tener el efecto que el equipo médico desea, ¿no? Porque al final no podemos olvidar, por ejemplo, que muchos de los fármacos se transportan a través de proteínas, y si el paciente está desnutrido, pues esto va a ser más difícil y el paciente va a presentar más efectos adversos que pueden hacer incluso que a veces haya que disminuir dosis de tratamiento, parar tratamientos, cambiar tratamientos, y al final esto puede impactar de forma negativa en el pronóstico o en el éxito terapéutico de la enfermedad. La alimentación es muy importante durante el tratamiento oncológico porque se van a presentar indudablemente efectos adversos de los tratamientos, que muchos de ellos están relacionados con la forma de alimentarte o con el poder alimentarte de forma óptima, como pueden ser las náuseas, los vómitos, la falta de apetito, el cansancio y la fatiga extrema, que muchas veces va asociado a esa falta de apetito, la diarrea, el estreñimiento, la mucositis, las llagas en la boca o en el tubo digestivo que hacen que al final pueda ser muy difícil tragar, la dificultad de por sí, disfagia, porque se puede inflamar el esófago y no puedes tragar bien ni los líquidos ni los sólidos. Hay muchísimos síntomas derivados de los tratamientos que se pueden minimizar de alguna manera si llevamos paralelamente un buen abordaje nutricional. Entonces es fundamental que el paciente durante el tratamiento tenga el apoyo de un nutricionista especializado en oncología para poder abordar todos estos síntomas que pueden aparecer y pueden impactar de forma negativa en la forma de alimentarse de la paciente. La fatiga o el cansancio, la astenia, muchas veces se asocia o va relacionada con la falta de apetito, la sensación de que todo me llena cuando como, porque al final no tenemos prácticamente ganas de comer. Entonces es muy importante principalmente que la paciente encuentre el mejor momento del día para poder comer, cuando mejor se encuentre. No hay que forzar, hay que escuchar bien al cuerpo, y luego hay que priorizar aquellos alimentos que de verdad tienen una buena densidad nutricional para que el pequeño bocado que podamos hacer realmente tenga un impacto nutricional en esa paciente. Por ejemplo, grasas saludables como puede ser el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva. Podemos utilizar también proteínas magras, el huevo, las legumbres, para enriquecer platos que, con pequeño que sea o pequeña que sea la ración, a la paciente le va a aportar muchos nutrientes. Las náuseas y los vómitos son, yo creo que, de los síntomas en muchos de los tratamientos frente a la enfermedad, y son muy limitantes a la hora de comer. Las náuseas porque suelen estar presentes a lo mejor durante mucho rato durante el día y nos dificulta el poder comer de forma óptima. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones para que puedan disminuir estas náuseas y poder comer un poco aplicando lo que hemos hablado antes de los alimentos con mayor densidad nutricional, si es que no tenemos mucho apetito. Sí que funcionan bien, por ejemplo, alimentos como el jengibre, como la menta, como los cítricos, suelen funcionar muy bien para controlar las náuseas. También los alimentos secos, tipo pan tostado, picos de pan, galletitas saladas, suelen como controlar muy bien o calmar esa sensación de náuseas continua. También es importante que no dejemos mucho tiempo el estómago vacío, porque si no se aumenta esa sensación nauseosa, y es mejor comer poquitas cantidades, pero a lo largo del día comer más veces. No hace falta hacer un esquema más estricto de comida, sino
poquita cantidad y más veces al día. No tomar las comidas muy calientes, es mejor tomar las comidas a temperatura ambiente o incluso algo más frías y evitar cualquier irritante que nos pueda aumentar las náuseas, como pueden ser el alcohol, por supuesto, que habría que evitarlo en cualquier momento, el café, las comidas más picantes, las salsas, todo lo que sea muy condimentado, todo esto puede empeorar las náuseas. Si ya además tenemos vómitos, sería fundamental que si vomitamos nos enjuaguemos bien la boca, podamos quitarnos un poco ese mal sabor del vómito y sobre todo dejar unos 30 minutos de reposo al estómago, porque si vomitamos y automáticamente a los 5 o 10 minutos queremos echar aunque sea un sorbo de agua, se va a levantar de nuevo el estómago y podemos volver a vomitar o continuar vomitando. Y nunca hay que olvidar también que el manejo farmacológico está ahí y a veces hay que apoyarse en el tratamiento farmacológico, aparte de las medidas nutricionales, por supuesto. Para las náuseas también funciona muy bien o suelen funcionar las bebidas gaseosas tipo agua con gas, también pueden funcionar para calmar esa sensación de náusea. Las diarreas también son un síntoma, un efecto adverso bastante frecuente y tenemos que hidratarnos muy bien para reponer todas esas pérdidas que podemos tener con la diarrea. Y en este sentido, desde el punto de vista de la alimentación, hay que consumir alimentos que tengan menos fibra, como puede ser el arroz blanco, nunca integral, el pollo y el pavo sin piel, porque la piel al final también lleva grasa y podría ser peor. Patata cocida, zanahoria cocida, todos estos alimentos pueden sentar bien. Hay que evitar otro tipo de alimentos más fibrosos o con más contenido en fibra, como puede ser frutas como la manzana, la pera, este tipo de frutas habría que evitarla. Habría que evitar todas las preparaciones que sean con un alto contenido en grasas, comidas picantes, muy condimentadas, todo esto también habría que evitarlo. Y luego algo que también hacemos desde la consulta de nutrición de forma temporal en los pacientes que tienen este tipo de efectos adversos, no solamente la diarrea, sino efectos adversos de carácter digestivo, es eliminar algunos alimentos como puede ser la lactosa o los lácteos y el gluten, no porque sean malos para la salud, que muchas veces es la creencia, sino porque son muy inflamatorios a nivel digestivo. Entonces puede sentar bien dejarlos por un tiempo y consumir productos sin gluten, eso sí, nunca irnos al pasillo de celíacos del supermercado, ¿vale? Porque están hechos a base de maíz y también puede sentar mal, pero dar una serie de recomendaciones para evitar este tipo de alimentos, igual que los lácteos, no porque los lácteos en sí sean malos, sino porque desde el punto de vista digestivo pueden ser un poquito más inflamatorios y empeorar o no dejar que los efectos adversos mejoren como quisiéramos. En cuanto a verduras y frutas, sería muy importante consumirlas cocinadas, no en crudo, ¿vale? Y dentro de las verduras, por ejemplo, evitar las más flatulentas, tipo crucíferas, como el brócoli, la coliflor, por ejemplo, la col. Sería interesante que se dejaran de lado. El estreñimiento es otro síntoma adverso que al final, no es que a lo mejor esté tan vinculado con que la persona pueda llegar a algún grado de desnutrición, pero sí que hay que controlarlo porque es muy molesto y puede complicarse, ¿no? Entonces, súper importante que las pacientes se mantengan activas. La actividad física mueve nuestro intestino, entonces tenemos que movernos y tenemos que estar bien hidratados. Tiene que estar bien lubricado el tubo digestivo para que funcione adecuadamente. El estreñimiento es un síntoma o un efecto adverso de los tratamientos que hay que tener muy en cuenta porque además habrá que estudiar bien la causa de ese estreñimiento porque a veces también hace falta un manejo farmacológico además de las medidas nutricionales. Luego también hay algunos consejos, algunos trucos que pueden funcionar. Por ejemplo, suele funcionar utilizar una cucharadita de semillas de chía o semillas de lino. Se ponen en 3 cucharadas de agua y se deja toda la noche en la nevera. Y a la mañana siguiente se añade una cucharada de aceite de coco virgen extra, si es posible prensado en frío, ya lo digo. Y lo calentamos un poquito para que esté líquido, lo mezclamos y nos lo tomamos en ayunas. Si no queremos hacer esta mezcla, podemos también tomar un vasito de agua calentita en ayunas o bien una cucharada de aceite de oliva virgen extra o de aceite de coco virgen extra calentado previamente porque si no suele estar en estado sólido, sobre todo ahora con las temperaturas más frías, y tomarlo también en ayunas. Siempre que la paciente llega a la consulta, una de las primeras cosas que me preguntan es ¿qué puedo hacer para subir las defensas, ¿no? Desde el punto de vista de la alimentación tenemos que tener en cuenta medidas sobre todo higiénico-dietéticas que hay que tener en cuenta para que no cojamos una infección, por ejemplo, a través de los alimentos. Hay que consumir, por ejemplo, las verduras y la fruta
bien lavada, lo que tenga piel, pelarlo, nunca consumir fruta o verdura en lugares que no sea la propia casa de uno o un lugar donde uno lo pueda manipular, porque no sabemos cómo lo han manipulado, cómo han lavado una ensalada, por ejemplo, en un restaurante. Lo mismo sucede con la carne y el pescado, tiene que estar bien cocinado entre 70 o 100 grados. Si salimos fuera no vamos a comernos un sushi, si salimos fuera no nos vamos a comer un filete que no esté bien hecho, o sea que todo lo que queramos comer fuera tiene que estar muy bien cocinado, igual que con los quesos. Mirar siempre las etiquetas que esté pasteurizado, siempre. Si vamos fuera y no nos pueden garantizar que el queso sea pasteurizado, incluso aunque nos lo garanticen, mejor evitarlo y tomarlo en casa y comprar un queso que esté pasteurizado y que lo veamos en el listado de ingredientes. También es recomendable cuando salgamos fuera de casa pedir agua embotellada para garantizar, bueno, pues al final esa seguridad, ¿no?, que no nos da el pedir agua, una jarra de agua mineral. La mucositis, hablamos de mucositis cuando aparecen llagas o lesiones en la mucosa de la boca o también en la mucosa del esófago o incluso del resto del tubo digestivo. A veces desde la boca hasta el ano podemos tener lesiones de este tipo que dificultan muchísimo la alimentación del paciente. ¿Qué podemos hacer para minimizar los síntomas una vez que tenemos una mucositis a lo mejor de tipo leve o moderada? Es muy importante que evitemos cualquier irritante como el alcohol, el café, los picantes, las bebidas gaseosas. Todo esto nos puede provocar más dolor y más molestias. Es muy importante evitar alimentos secos que al masticar se puedan fragmentar en pequeños trozos que se puedan pues de alguna manera clavar en la mucosa y doler también, como puede ser el pan tostado, picos de pan, galletas, todos estos alimentos más secos. Alimentos fibrosos también, como los espárragos, los puerros, también es conveniente tomarlos de otra forma, no enteros. Y por ejemplo también es importante evitar alimentos demasiado pegajosos y que al final también pues se puedan quedar en la boca y molestar o que dificulten también a la hora de tragar. Dentro de los alimentos más irritantes, evitar también los cítricos, evitar también que la temperatura esté demasiado caliente o demasiado fría. Es mejor tomar las cosas a temperatura ambiente para que no empeore sobre todo el dolor o la inflamación. Toda la hidratación hay que hacerla mejor a pequeños sorbos a lo largo del día, y también ayuda mucho a mantener una buena higiene bucal, utilizar cepillos de dientes que sean suaves, dentríficos que también sean suaves, y funcionan también algunos enjuagues que se pueden hacer más caseros, porque luego en el hospital también hay veces que tienen colutorios más o fórmulas más magistrales que también mandan al paciente, pero en casa podemos hacer infusiones a lo mejor de tomillo, de hinojo, incluso enjuagues con bicarbonato que pueden calmar sobre todo a nivel de la boca las molestias que provoca la mucositis. Cuando tengamos mucha dificultad para tragar, ya sea porque tenemos dolor, inflamación, podemos utilizar cualquier preparación que hagamos. Podemos añadir caldo, podemos añadir agua, podemos añadir leche o bebida vegetal y triturarlo. Cualquier preparación la podemos triturar, y de esta manera en situaciones de mucositis leves, moderadas o incluso algo más graves se puede garantizar la alimentación mediante una dieta triturada. Incluso en cualquier momento este tipo de preparaciones, incluso los batidos a base de fruta, con frutos secos, bebida vegetal o cualquier leche, también son una buena fórmula para garantizar la alimentación del paciente en estas circunstancias en las que pueda ser más complicado alimentarse. No olvidarnos también de la hidratación de los labios, que ya puede ser a través de un bálsamo labial o incluso con aceite de oliva, que también hidrata mucho. Podemos hidratar los labios para que no se produzcan heridas ni se agrieten. Para evitar que las preparaciones queden demasiado secas y sea difícil tragarlas, por ejemplo, podemos añadirles salsas caseras y hacerlas más jugosas. Una bechamel suave, por ejemplo, una mayonesa casera podría mejorar esa textura del plato y hacerlo más apetecible y más fácil a la hora de consumirlo. Como veis, son muchas las cosas que podemos hacer a través de la nutrición oncológica por la paciente con cáncer de ovario, y por ello yo siempre recomiendo a los pacientes que en la medida de lo posible se pongan en manos de un profesional en nutrición oncológica para que les acompañe durante todo ese proceso, ya sea durante el tratamiento o incluso una vez finalizados los tratamientos, para recuperarse después de los mismos, y es fundamental que ese seguimiento se pueda llevar a cabo